Cuando me digáis. Ya. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas, aquellos que nos siguen también por las redes y que nos siguen por streaming. Esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Realizamos esta convocatoria de prensa para poder ofrecerle información actualizada, no solo de los datos epidemiológicos de la situación de la pandemia del coronavirus en la comunidad autónoma de Extremadura, sino también con el objetivo fundamental de aclarar cuantas dudas, sugerencias, preguntas tengan en relación a este tema y, por supuesto, por la situación que se ha producido en los últimos días tras la publicación por parte del Gobierno de España del Real Decreto que declaraba estado de alarma a todo el país. Empiezo comentándole los datos epidemiológicos que obran en nuestro poder, que no tienen por qué coincidir exactamente con los datos del Ministerio. Los datos del Ministerio que ha ofrecido, que ha hecho público los datos del Ministerio, son los que se hicieron públicos anoche a las 8 de la noche, que es como nos viene pidiendo, y así se publica hoy en la orden del Ministerio de Sanidad, que ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado y que entra en vigor hoy. Pero paso a darle los datos que ahora mismo tenemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura en esta mañana. Tenemos 128 casos positivos acumulados, 128 casos positivos acumulados, de los cuales 15 son personas que en este momento requieren hospitalización y están hospitalizadas. 106 son personas que están en aislamiento domiciliario. Cumplimos de esta forma el objetivo que nos habíamos marcado desde el primer momento, que es tener a la mayor parte de los ciudadanos y ciudadanas que tuviesen síntomas leves en aislamiento domiciliario con el objetivo fundamental de realizar cuantos menos movimientos posibles para que la transmisión comunitaria también la pudiésemos evitar. Tenemos 25 profesionales sanitarios en este momento afectados en el ámbito de la comunidad autónoma, que afortunadamente no están comprometiendo la atención sanitaria en la comunidad autónoma de Extremadura con los ajustes que estamos realizando. Del total de 128 casos positivos acumulados, tenemos 3 fallecimientos. El último es un dato nuevo con respecto a los datos facilitados en el día de ayer. Pertenece al brote que se está produciendo en Arroyo de la Luz y, en concreto, en la residencia de personas de edad de Arroyo de la Luz. Hemos realizado 5 altas y esto nos lleva, junto a los datos que tienen en el resto de las comunidades autónomas, a considerar que estamos en todo el país en una situación de transmisión comunitaria sostenida. En algunos territorios esta transmisión comunitaria es descontrolada, pero en todo el país es una transmisión comunitaria sostenida y generalizada que nos obliga a replantear la definición de casos, que nos obliga a replantear el abordaje de aquellos profesionales que han estado en contacto con los pacientes que presentan positividad en el test de coronavirus, y también nos lleva a situaciones que paso a detallarles en el momento actual. En el momento actual, en la Comunidad Autónoma de Extremadura, tenemos 2 focos de máxima preocupación y de máxima ocupación. Máxima preocupación me refiero a que tenemos que estar preocupados las autoridades sanitarias para que los brotes vayan a menos. No es porque la ciudadanía se tenga que preocupar en absoluto, porque afortunadamente, ya digo, aunque estamos en una transmisión comunitaria, la transmisión es una transmisión comunitaria controlada en este momento. Me estoy refiriendo a las situaciones especiales que presenta la población de Arroyo de la Luz y me estoy refiriendo a la situación que presenta la residencia de Malpartida de Plasencia, que habiendo presentado un caso positivo en el día de hoy, hemos procedido al cierre de todo tipo de visitas
de la citada residencia de Malpartida de Plasencia para controlar desde el primer momento el brote. Decirles que en el total de casos acumulados, es decir, de esos 128, la mayoría de los casos se producen en la gerencia del área de salud, en el área de salud, mejor dicho, de Cáceres y en concreto en la localidad de Arroyo de la Luz. En la localidad de Arroyo de la Luz, tanto en la residencia como en el resto de la comunidad, hay 35 afectados. Por lo tanto, esos son los dos focos donde ahora mismo estamos poniendo el mayor interés para que esto no vaya a más, incluso para que disminuyan cuanto antes para poder liberar a la población de Arroyo de la Luz de la situación de aislamiento social y que estén, como el resto de las poblaciones, con la declaración del estado de alarma, pero no en situación de aislamiento social. Tengo que agradecer al Gobierno de España porque haya sido tan valiente y a la vez haya apostado tanto por la cohesión a la hora de publicar el Real Decreto donde declaraba el estado de alarma en todo nuestro país. Es una decisión valiente, es una decisión proporcionada, es una decisión proporcional y que nos ha llevado a que hoy, también en el día de ayer, conociésemos normas de desarrollo que nos van a permitir una mejor gestión del brote de coronavirus. Les decía, si estamos en una situación de transmisión comunitaria sostenida y habiendo realizado más de 600 pruebas de PCR en coronavirus, tenemos que liberar de alguna forma a los laboratorios de la realización de esas pruebas y, por otro lado, atajar precozmente el contagio que pudieran realizar esos casos que son positivos. Por lo tanto, les anuncio que desde ayer hay una nueva definición de casos, y les llamo a la tranquilidad, porque si en la siguiente tanda de datos se incrementan de forma positiva el número de casos, no es porque haya muchos más infectados, sino porque también la definición de casos, al ser más suave, al ser más ligera, al estar fundamentada en el razonamiento clínico, puede hacer que se produzca un efecto falso de incremento sustancial de los casos. Por lo tanto, se definiría como caso confirmado aquel caso que tenga la prueba del coronavirus positivo. Se definiría como caso probable aquel caso cuyos resultados de laboratorio no sean concluyentes en el ámbito de la comunidad autónoma y tengamos que mandar los resultados al Centro Nacional de Microbiología, que está situado en Majadahonda. Caso confirmado, caso probable. Caso descartado sería aquel caso que ya nos ha dado negativo en la prueba de la PCR. Y por último, y aquí es donde viene la principal novedad de la definición de caso, vamos a adoptar el criterio de caso posible. El criterio de caso posible es aquel caso que presenta una infección respiratoria aguda leve y que no tiene criterios para realizarles pruebas de la PCR. Es decir, primer mensaje a la ciudadanía. Ya para diagnosticar un caso posible de coronavirus nos vamos a basar en el razonamiento clínico, pero no es necesario que se realice prueba diagnóstica de coronavirus de laboratorio, porque la experiencia acumulada lo que nos dice es que habiendo pasado el pico de la gripe, los casos que presenten infección respiratoria de vías altas y que la sintomatología sea leve, tenemos que actuar como si el caso fuese positivo en coronavirus en la prueba, pero no hay que realizarle la prueba. La prueba, por lo tanto, solo estaría indicada en aquellos casos o en aquellas personas
que tuviesen un cuadro clínico de infección respiratoria aguda, que se encuentren hospitalizados o que tengan criterios de ingresos hospitalarios. Y también en aquellas personas que, teniendo un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier grado de gravedad, pertenezcan a personal sanitario, a personal sociosanitario, por la especial singularidad de estos grupos de profesionales, o que realicen otros servicios esenciales, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos o personal que trabaja al servicio de lo que consideramos aquellos servicios críticos dentro del Real Decreto de estado de alarma. Por lo tanto, si llaman ahora al 112, a partir de unas horas que transmitiremos esta nueva definición de casos, si llama la ciudadanía al 112, ya no será necesario, solo en función de si está hospitalizado y solo en función de si necesita ingreso hospitalario, se le realizará la prueba del coronavirus. Si no, es suficiente con el aislamiento domiciliario y con el comportamiento de protección de los profesionales ante esos casos. Por lo tanto, definición de caso, avisarles que los casos en los próximos días subirán a expensas del propio brote, pero subirán también a expensas de esta nueva definición de casos, sin que eso signifique que aumenten los contagios. En cualquier caso, como lo que nos interesa es el diagnóstico precoz, con esto sería suficiente para poder llevar a cabo ese control. Hemos de insistir, no nos cansaremos de insistir en ningún momento, que las mascarillas solo son necesarias para la población general en el caso de que la persona esté infectada o que se las haya prescrito un facultativo porque estén realizando un aislamiento domiciliario y vayan a tener un contacto estrecho con la persona infectada. En ningún caso más sirven las mascarillas. Lo digo porque en los últimos días estamos viendo personas con mascarillas por la calle, que es verdad que algunas pueden obedecer a sintomatología o intentar prevenir situaciones de alergia, pero en algunos casos son mascarillas quirúrgicas que seguro que se están utilizando con el objetivo de prevenir el coronavirus, y ahí no tiene ninguna utilidad. Y llamo también a la responsabilidad de los profesionales sanitarios, sociosanitarios, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de los sectores críticos. Tienen, por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales, claras cuáles son las indicaciones de utilización de los equipos de protección individual y en qué consisten estos equipos. Para que no nos falten cuando nos hagan falta, vamos a intentar hacer un uso adecuado de los equipos de protección individual. Por lo tanto, llamo a la calma. La publicación del Real Decreto de estado de alarma del país nos permite tomar una serie de medidas muy importantes desde el punto de vista de la gestión de los profesionales que están al servicio de la sanidad y al servicio de aquellos centros sociosanitarios. Ya les anuncio que vamos a adoptar en la Comunidad Autónoma de Extremadura las siguientes medidas y que en este momento se están poniendo en marcha por parte de la Dirección General de Recursos Humanos y Asuntos Generales del SES. Primero, prórroga de los contratos de aquellos residentes que se encuentran en su último año de especialización. Segundo lugar, suspensión completa de las rotaciones externas de los residentes. En tercer lugar, el Ministerio de Sanidad se reserva el desplazamiento de residentes entre comunidades autónomas si alguna comunidad autónoma no tuviese residentes de alguna especialidad que necesita. En cuarto lugar, los residentes que no estén en el último año de especialidad
podrán prestar sus servicios en unidades con necesidades especiales de atención. En quinto lugar, procederemos a la contratación, esto en situación de excepcionalidad, si fuese necesario, de graduados y licenciados en medicina sin el título de especialista, bien porque no hayan escogido ninguna especialidad en las últimas convocatorias, aunque haya superado la nota de corte del MIR, o bien porque sea necesario incorporar a más personal, pues procederemos a la contratación excepcional de graduados o licenciados en medicina sin título de especialistas. Estos contratos no excederían inicialmente de los 3 meses, aunque pueden ser prorrogables si la situación de excepcionalidad se sigue produciendo. Asimismo, hay contratación excepcional de especialistas extracomunitarios sin el título homologado en nuestro país, también por un periodo de 3 meses. Estos dos grupos de profesionales, los graduados y licenciados en medicina y los especialistas extracomunitarios, se contratarían con el objetivo de prestar asistencia sanitaria. Distinta es la situación que voy a comentar a continuación, que es la reincorporación de aquellos profesionales que, teniendo menos de 70 años, se encuentren jubilados. También será una reincorporación excepcional, como también lo será el personal que consideramos eméritos. Estos pueden ser contratados a jornada parcial y a jornada completa y, según dictan las normas emitidas por el Ministerio de Sanidad, los emolumentos que recibirán como contraprestación a sus servicios serán compatibles con la percepción de la pensión de jubilación. Incorporaremos de forma voluntaria a los liberados sindicales sin cesar en ningún caso al personal que les sustituye habitualmente. Afortunadamente, en nuestra comunidad autónoma, la mayoría de las organizaciones sindicales, por no decir todas, ya han ofrecido de forma voluntaria a sus liberados sindicales, cuestión que agradezco profundamente a todas y cada una de las organizaciones sindicales que lo han hecho. Y también podríamos incorporar de forma excepcional a los estudiantes que no hubiesen terminado el grado, pero estos tendrían que estar supervisados. Pueden ampliarse servicios extraordinarios o de otra naturaleza, pueden encomendarse funciones, así como movilidad geográfica, a los estatutarios, pueden hacerse una suspensión temporal de exenciones de guardia a aquellos que tuviesen exenciones de guardia, pueden adoptarse medidas en materia de jornadas de trabajo, descanso, permiso, licencia, vacaciones y reducciones de jornadas, siempre respetando el descanso en el cómputo global de una semana de al menos 70 horas, o bien un promedio de 10 horas entre diferentes jornadas de trabajo. Miren, voy a insistir, por último, en todo lo que se refiere a las medidas de prevención fundamentales. La principal medida de prevención es quedarse en casa. Esta es la principal de todas. Es por lo que se declara el estado de alarma. Segunda medida, cuando se tiene que ir al lugar del trabajo, se deben respetar, si se viaja en coche como si se viaja en transporte público y en transporte colectivo, la distancia mínima de seguridad entre las personas, que viene siendo alrededor de entre 1,40 m y 1,60 m. Por lo tanto, los transportes colectivos deben ver reducida la capacidad de viajeros que transportan, el número de viajeros que
transportan, así como en los coches individuales, no deberían venir para mantener la distancia de seguridad más de un número de personas que permitiesen mantener esa distancia de seguridad. Habitualmente, en la mayoría de los coches, no suelen ser más de dos. No suelen ser más de dos y preferiblemente una persona por vehículo. Insistimos también en las medidas de higiene. El lavado de manos, aunque estemos en casa, es una medida muy importante. También todo aquello que se refiere a la protección cuando tosemos o cuando estornudamos. Y también, evidentemente, todo lo que se refiere a aquellos aspectos que tienen que ver con las actividades sociales, aunque sean dentro del propio domicilio, por la aglomeración de personas que se pueden dar alrededor de estas actividades sociales. Que nadie vea en la disminución de visitas a los hospitales, en la restricción de visitas a los hospitales, que nadie vea que existe peligro dentro de nuestros hospitales. Es simplemente una medida de prevención que tiene que ser recomendada y que yo agradezco a los extremeños y a las extremeñas que le hagan caso. De la misma forma, les anuncio que vamos a proceder en las próximas horas y en los próximos días al cierre de los balnearios. Vamos a proceder también al cierre de las actividades de atención temprana en el ámbito de la discapacidad, a los centros de día de personas de edad y también procederemos al cierre de las actividades de habilitación funcional. Y por último, me referiré al 112. Miren, el 112 ha recibido en el último día 1.151 llamadas relacionadas con el coronavirus. Por lo tanto, recomendaciones a la ciudadanía. Cuando entran a la misma vez, entre 10 y 12 llamadas, la central del 112 puede que al siguiente que llame, ese que hace el número 11 o ese que hace el número 13, le salga una alocución. Mantengan el contacto con el 112, manténganlo para que quede su número registrado y posteriormente puedan devolverle la llamada. Mantengan, a pesar de escuchar la alocución, manténganse con el auricular del teléfono activo en el 112 para que puedan recuperar, ya digo, su llamada. No obstante, estamos procediendo a reforzar en personal y en tecnología para gestionar de manera más eficiente las llamadas por coronavirus. Estamos no solo incrementando la tecnología para intentar cribar aquellas llamadas que tienen relación con el coronavirus, sino que además estamos reforzando con personal, pero también lo vamos a hacer con sanitarios voluntarios, que suelen ser alumnos de quinto y sexto de la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, que se han ofrecido voluntariamente, con los que podremos contar con alrededor de 20 sanitarios más cada día para que puedan atender a toda la avalancha de llamadas que están llegando al 112 y que están relacionadas con el coronavirus. En aislamiento domiciliario, por tranquilizar a todo el mundo, no hace falta tomar ninguna medida especial con los residuos o con las basuras. Se tiran donde todas las basuras, haya o no haya aislamiento domiciliario. Y por lo tanto, también decirles, con respecto a la ayuda a domicilio, que vamos a proceder a suspender la ayuda a domicilio municipal y de la ayuda a domicilio que va por la Ley de Dependencia. Los servicios de atención social básica establecerán cuáles son las personas necesarias que reciban
ayuda a domicilio para que no hagamos una transmisión, porque muchas veces la misma trabajadora, porque suelen ser trabajadoras, suelen ir por diferentes casas y en este sentido tenemos que evitar también los riesgos en este sentido. Abierto a las preguntas que tengan. Buenas tardes, vicepresidente. Paso a detallarles las preguntas que han ido llegando de los distintos medios de comunicación. Sí. Pregunta Celia Lafuente, de COPE Extremadura, hace 3 preguntas. La primera es, ¿nos puedes desgranar el número de contagios por área de salud? Sí. Otra pregunta es, el Gobierno francés recomienda no tomar ibuprofeno. ¿Las autoridades sanitarias extremeñas están de acuerdo con esta recomendación? Y la última pregunta es, ¿una persona con coronavirus puede transmitir el virus sin tener síntomas? A la última pregunta, no se ha evidenciado ningún caso de transmisión de la enfermedad. No se ha evidenciado ningún caso de transmisión de la enfermedad en personas asintomáticas, afortunadamente. Por lo tanto, podemos estar tranquilos que las medidas de aislamiento están sirviendo. En segundo lugar, en cuanto a desgranar por número de áreas los casos positivos acumulados. Badajoz, 22, Mérida, 6, Llerena Zafra, 2, Don Benito, Villanueva de la Serena, 9, Cáceres, 65, Navalmoral de la Mata, 6, Coria, 4, Plasencia y Plasencia, 14. Esta sería el desgranar los casos. No sé cuál es la otra. Ibuprofeno, dice, el Gobierno francés recomienda no tomar ibuprofeno si nosotros consideramos o estamos de acuerdo con esta recomendación. Las evidencias que existen en este momento y que ayer fueron difundidas por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Gobierno de España, no hay ninguna limitación para utilizar ibuprofeno en esta enfermedad. La toma de ibuprofeno, así como la toma de corticoides, no favorece la infección por este virus. Por lo tanto, es algo que está desmentido no por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, sino por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios del Gobierno de España. Pregunta Alberto Santa Cruz, de la agencia EFE, y pregunta, ¿las clínicas privadas tienen la obligación de suspender citas? Las clínicas privadas están con el Real Decreto de declaración de estado de alarma, pasan directamente a disposición, se ponen a disposición íntegramente en cuanto a su gestión y demás de las autoridades sanitarias, que en este caso es el Ministerio de Sanidad. Ministerio de Sanidad, a través de la orden que publicó ayer en el BOE por la tarde, las pone a disposición de las autoridades sanitarias comunitarias. Nosotros, en nuestro caso, en este momento, lo que estamos haciendo es solicitándole a las clínicas privadas el número de camas disponibles para hacer un plan de contingencia por si tuviésemos que pasar a la fase 2 o si tuviésemos que utilizarla porque el número de pacientes ingresados subiese exponencialmente. De momento no hemos pasado a dar ninguna instrucción en cuanto a suspensión de la actividad normal de las clínicas privadas, sabiendo que en cualquier momento podríamos hacerlo si necesitásemos esas clínicas privadas para poder realizar este tipo de intervenciones sobre el COVID-19. Miguel Verísimo, de Canal Extremadura, pregunta ¿cuándo empezarán a aplicarse la nueva definición de casos y qué impacto cuantitativo puede tener sobre las cifras en la región? Pues la nueva definición de casos ya las hemos comentado con las diferentes gerencias del área de salud. Lo estamos poniendo ahora en conocimiento de los protocolos del Sistema de Urgencias y Emergencias 112. Por lo tanto, a partir de este mediodía se aplicará la nueva definición de casos en todo el sistema, en todo el Servicio Extremeño de Salud y, por lo tanto, creo que también en todo el Sistema Nacional de Salud. Los siguientes datos que demos ya serán datos acordes a la nueva definición de casos. No puedo adivinar cuántos van a ser, seguro que van a ser más, No puedo saber en qué cuantía van a ser más, pero sí le digo, en China adoptaron una situación similar cuando también incrementaron el volumen de PCR que podían soportar los laboratorios de microbiología
y se incrementaron en algunos miles de casos. Por lo tanto, en todo el país, en toda China. Con lo cual, suponemos que tendremos un repunte de casos, que tendremos más casos por la definición clínica, pero como el diagnóstico es precoz, como el diagnóstico tiene que ser precoz para que no se transmita, no pasa nada porque tengamos un repunte de casos de hoy a mañana, sabiendo que no es porque se esté produciendo ninguna transmisión ilógica dentro de la comunidad o descontrolada dentro de la comunidad, sino que va a ser en todo caso por esa nueva definición de caso. Fátima Alonso, de la agencia EFE, hace 2 preguntas. ¿Qué directrices se han dado desde el SEPAZ a los ayuntamientos para prestar el servicio de ayuda a domicilio en condiciones de seguridad para usuarios y trabajadores? ¿Y se mantiene el servicio en las mismas condiciones o se han introducido cambios, como por ejemplo una reducción de los días u horas que se visitan los domicilios? Creo que ya la respondí. Lo he comentado, Sí. Lo he comentado antes. La ayuda a domicilio que se considera municipal se suspende. Se lo comunicaremos a los ayuntamientos a través de una circular que enviaremos, a ser posible, en el día de hoy. Ya se lo comuniqué ayer al presidente de FEMPEX y se lo comuniqué a los 2 presidentes de las diputaciones provinciales. En segundo lugar, se va a reducir para algunas personas que no es de necesidad suficiente, una vez que lo han valorado, los servicios de atención social básica en aras a la prevención de esa población que es más vulnerable. Pero en aquellas personas que lo necesiten, se van a realizar la ayuda a domicilio en la misma cuantía de horas que la tenían pactada con el SEPAZ a través de su programa individualizado de atención. Fernández, de Canal Extremadura Radio, pregunta que en qué medida se ven afectadas la actividad en atención primaria y las colectas del banco de sangre. Las colectas del banco de sangre tienen sus recomendaciones en los casos en los que puedan ser infectados por coronavirus, que evidentemente ahí habrá una limitación, pero el banco de sangre entendemos que ahora sigue necesitando un volumen de sangre importante y, por lo tanto, no vamos a suspender las colectas en ningún caso. Pura Caballero, de Televisión Española, pregunta cómo está transcurriendo el primer día laborable en centros de salud y hospitales. ¿Los usuarios están siguiendo las recomendaciones de no acudir salvo casos de gravedad? Y hace otra segunda pregunta que dice, ¿se pueden realizar videoconsultas con tu médico de familia? Si es así, ¿nos puede indicar las fórmulas? Sí, se puede realizar videoconsulta y la videoconsulta se hace a través del centro de salud online que uno puede descargarse en su dispositivo móvil. Puede ser a petición del interesado o puede ser a petición del médico de atención primaria y, de hecho, ya se están utilizando. ¿Y la otra pregunta, la anterior? ¿Cómo está transcurriendo el primer día laborable? Bien, el transcurso del día está siendo adecuado. Ha habido un retraso en la transmisión de una instrucción de suspensión de la actividad programada en el Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres, pero esta mañana el gerente de área ha tenido una reunión con los jefes quirúrgicos del Complejo Hospitalario Universitario de Cáceres para aclarar la situación y a partir de mañana se suspendería la actividad de consulta programada, que se puede suspender, y las intervenciones quirúrgicas programadas, que se pueden suspender, porque no todas pueden hacerse, porque además del coronavirus hay otras enfermedades que también requieren de la atención urgente y emergente. Pero en líneas generales el comportamiento está siendo positivo, lo cual agradezco a nuestros profesionales y se lo agradezco a la sociedad extremeña. Juan Soriano, del diario Hoy, hace 2 preguntas. La primera es, ¿están saturadas las urgencias o se teme que puedan estarlo? ¿Y qué se hará en tal caso? Y la segunda es, ¿a cuántos profesionales se espera incorporar con las medidas de contratación que permite el Gobierno? Mire, con respecto a las urgencias, decir que no solo no están saturadas, sino que hay un 20% menos de urgencias. La gente no quiere ir a los hospitales, porque la gente piensa que se va a infectar en los hospitales. Por lo tanto, está habiendo un 20% menos de urgencias aproximadamente que la que veníamos teniendo cuando no teníamos en nuestro territorio nacional el coronavirus. La otra pregunta. ¿Con las medidas de contratación que permite el Gobierno?
Tenemos 713 residentes. No todos están en el último año, pero incorporaremos aproximadamente. Vamos a incorporar con todas las medidas los que sean necesarios, evidentemente, en situaciones de excepcionalidad. Ya nos buscaremos las vueltas para poderlo hacer con todas las medidas excepcionales que nos ha ofrecido el Gobierno de España, a los cuales se lo agradezco, pero entre 150 y 200 profesionales es probable que se incorporen a la asistencia sanitaria de forma inicial. Silvia Garrido, de Extremadura 7 días. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el SES? El SES se encuentra muy ocupado del brote de coronavirus COVID-19, pero afortunadamente en una situación que, como la situación de transmisión en la comunidad es comunitaria, pero está muy controlada, es una situación de gestión ordinaria de los servicios, teniendo en cuenta que tenemos que hacer una gestión muy particular para dar respuesta a la crisis del coronavirus, pero en ningún caso se encuentra ni desbordado ni se encuentra en ninguna situación al borde de colapsarse, como puede estar ocurriendo desgraciadamente en otras comunidades autónomas. En pregunta si está cuantificado el número de profesionales sanitarios que se van a necesitar para las próximas semanas. Nosotros hemos calculado en el plan de contingencia, hemos calculado que tenemos que realizar una inversión de alrededor de 5 millones de euros entre personal y material. Esas necesidades, esa previsión lo hemos plasmado en el plan de contingencia, como nos ha dicho el Ministerio, y ya hemos solicitado de esa partida de 1.000 millones extraordinarias que tenía el Gobierno de España para dotar a las comunidades autónomas, solicitaremos en primer lugar y en primera instancia, si no se complica más la situación y tenemos que solicitar más, solicitaremos alrededor de 5 millones de euros para poder hacer cobertura de las contrataciones y también de material, que tiene que ver con salud pública. Ana Galán, de Región Digital, pregunta que hay iniciativas solidarias, que hay muchos ciudadanos que quieren ayudar, aun estando en casa, y una que ha aparecido en redes y medios es la denominada Costureras en Extremadura para hacer mascarillas. ¿Qué valoración hace de este tipo de iniciativas? Que les agradezco muchísimo su voluntad, que les agradezco muchísimo su altruismo, pero que en este momento, en aras a la prevención, las mascarillas tienen que estar homologadas por una norma europea y, por lo tanto, si no se cumplen con esas normas europeas, por favor, el altruismo hay que dirigirlo bien y, en ese sentido y con todos mis respetos, si no se van a poder cumplir ni en materiales ni en confección con las normas europeas y nos obligan a que las mascarillas tengan que tener cumplida esa norma europea, por favor que se abstengan de hacerlo porque estaremos dando una falsa idea de prevención. Respetando, ya digo, y agradeciendo muchísimo la voluntariedad que tiene la gente, pero en estos momentos a los políticos nos toca también encauzar ese altruismo que tiene la población, con el fin de que las medidas que tomemos sean las adecuadas para combatir el virus. José Miguel Amaya, de Onda Cero Sur Extremadura, pregunta que si los dos casos del área de Llerena Zafra son el alta y el que está pendiente de PCR o hay alguno nuevo. No, no hay ninguno nuevo. Son los que ya conocíamos. Celia dice, sé que el consejero acaba de decir lo de las mascarillas, pero en algunos supermercados de Extremadura están pidiendo como requisito para entrar las mascarillas. ¿Puede reiterarlo? Nos están llegando a COPE varias quejas. Pues las mascarillas no son necesarias en la población general y cuando vas a entrar en un sitio donde o vas a estar al aire libre no son necesarias para prevenir. Las mascarillas tienen su sentido de prevención en los pacientes que pueden transmitir el virus y en segundo lugar, aquello tienen también valor para aquellas personas que están conviviendo con un positivo, con una persona que está infectada y que en un determinado momento en el aislamiento domiciliario tienen que establecer algún tipo de contacto estrecho. Pero si no, las mascarillas no tienen ningún sentido. Si se ven, espero que sea para prevenir la alergia y no sea para prevenir el coronavirus, que sería absolutamente innecesario, y que detenerlas en el Real Decreto, detenerlas la población,
en el Real Decreto de declaración del estado de alarma, el Ministerio se reserva la capacidad de poder requisar cuantas mascarillas tengan almacenadas en los domicilios de particulares, incluso por el bien de la salud pública. Última pregunta la hace Juan Soriano, del diario Hoy. Dice que si nos puede concretar la edad, el sexo y el pronóstico del caso de Malpartida. La edad son 90 años, si no me falla la memoria, del paciente. El pronóstico es leve, el pronóstico está en el hospital, pero el pronóstico no es un pronóstico malo, es decir, no está en la residencia, está en el hospital. 90 años y no, seguro que me voy a equivocar en el género, por lo tanto, prefiero no decirlo. Gracias, vicepresidente. Sí, solo comunicarle al final de todo esto que acabo de solicitar, a través de una conversación que he tenido telefónica con la presidenta de la Asamblea de Extremadura, y por lo tanto lo haré también oficialmente a través de relaciones con la Asamblea de la Junta de Extremadura, una petición para comparecer ante la Diputación Permanente de la Asamblea de Extremadura y mantener informados a todos los grupos políticos del arco parlamentario. En estos momentos, la labor contra el coronavirus es de todos. Muchas gracias por su atención.